En primer lugar, esto que decía Martín Guzmán hace instantes aquí en C5N, los precios y los salarios y cómo se va a dar a partir de los próximos meses. A ver, hagamos un combo de lo que dijo Todesca y lo que dijo Guzmán, y me parece que podemos sacar algún denominador común. En primer lugar, el gobierno le asigna importancia, y está muy bien que sea así, a que la economía funcione en el marco de la ley de presupuesto que aprobó el Congreso y que fija las pautas de lo que son las políticas públicas, de cuánto se espera que crezca la economía, de cuánto se espera que sea el resultado fiscal, etcétera, 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 y de cuánto sea la inflación. Entonces, alrededor de esas pautas, y hoy el ministro en el programa del Gato lo dijo un montón de veces, es tratar de alinear a las distintas variables de la economía con esas pautas que están planteadas en el presupuesto, que eso tiene que ver también con el nivel de emisión monetaria, eso tiene que ver con un montón de variables. Él hizo mucho énfasis en las cuestiones macroeconómicas. Y tanto Todesca como Guzmán dijeron con claridad que el objetivo central es que en ese alineamiento los salarios le ganen a los precios. Guzmán lo dijo así en general y Todesca dijo: nuestro plan es que los salarios le ganen en 3 o 4 puntos a los precios. Y como vos decías también, desde luego en la medida que eso se logra, eso es un gran cebador desde el lado de la demanda para generar más actividad económica, y eso significa generar más empleo y generar una rueda virtuosa. Ahora, eso no es fácil, porque en el medio hay una cosa que se llama puja distributiva. Y ahí es donde tiene que aparecer el rol del Estado como ente regulador que fija las reglas. Este proceso es el que comienza en estas conversaciones que se están anunciando con la CGT y la UIA. Adelanto mi opinión, creo que en ambos casos es insuficiente hablar de la CGT y hablar de la UIA. ¿Por qué? Creo que la CGT no representa a todo el movimiento obrero y creo que la UIA no representa a todo el empresariado. Creo que, por ejemplo, están las pymes, creo que por otro lado están la CTA, la corriente federal de los trabajadores. Es decir, yo creo que para que estén todos representados esa convocatoria tiene que ser más amplia que la CGT y la UIA, sin negarle la importancia relativa que ambas tienen. La otra cosa que quiero decir, que hoy el ministro la reiteró y que siempre estuvo planteado así, que ellos no vinculan la constitución del Consejo Económico y Social con esta discusión del acuerdo de precios y salarios. El Consejo Económico y Social, hoy Guzmán lo dijo con todas las letras, apunta a ser un ámbito de debate estratégico que no intervenga en las cuestiones puntuales. Es decir, creo que son dos cuestiones distintas. El debate que habrá... El acuerdo y el Consejo. Claro, el acuerdo por un lado y el Consejo por el otro. El acuerdo, y también adelanto una opinión, tiene dos posibilidades. Una, que termine siendo una expresión de deseos, como otras veces ha pasado, donde las partes se comprometan a, y otra es que el actor principal de ese acuerdo, que es el Estado, sobre la base de esos acuerdos y esos compromisos, establezca regulaciones y establezca pautas que hagan que eso deje de ser una expresión de deseos y sea un encarrilamiento de una cuestión que es fundamental. Yo agregaría que junto con precios y salarios hay que seguir trabajando en temas como los precios de referencia de las exportaciones, cosa en la que el Estado está trabajando. Creo que habría que seguir trabajando en la limitación del ingreso de las importaciones que compiten con la producción nacional, porque si aumenta la demanda,
pero esa demanda se vuelca, por ejemplo, a la producción de importados, no va a tener la repercusión que tiene que tener en la generación de empleo. Bueno, Carlos, eso que estás mencionando, me parece que era una de las limitantes que el propio gobierno de alguna manera había establecido cuando arrancó, ¿no? Dijo, si yo genero una reactivación muy rápida, genero demanda de dólares que no tengo. Ahora, bueno, Claro. llegó la pandemia y por supuesto ese escenario se corrió a un costado. Sí, hace una semana o 2 semanas Sí. salió una resolución, creo que no sé si de AFIP o del Banco Central, que estableció que para una cantidad de bienes a importar considerados suntuarios, entre los que entraban autos de alta gama, embarcaciones, y aviones. No había dólares oficiales. No hay dólares oficiales, claro. Es como que dije, muy bien, no está prohibido que lo importen, pero lo tienen que hacer con la plata de ustedes, con los que tienen en las cajas de seguridad o en algún otro destino, y no yendo al mercado único de cambio y comprando dólares que tienen que ver con la política cambiaria que el gobierno ha establecido, que hoy Guzmán la reiteró varias veces. La política es que el tipo de cambio real a fin de este año sea lo mismo que había a principio del año, es decir, que van a seguir manteniendo un tipo de cambio competitivo, pero no que se atrase, pero tampoco que le gane a la inflación. Creo que el gobierno ha sido exitoso en desalentar la expectativa devaluatoria, lo hemos charlado con vos varias veces, y creo que la firmeza en ese sentido ha sido exitosa, y hoy tenemos una brecha cambiaria entre los dólares, digamos, legales y los ilegales muy acotada. Tanto es así que la cantidad de compradores de dólares, personas humanas, bajó de manera notable. Bueno, Carlos, está restringido el acceso, ¿no? Está restringido el acceso a ese mercado, digo. Igual que antes, pero ahora bajó ostensiblemente, porque dejó de haber negocios. Si vos comprás dólares en el mercado oficial y lo vas a vender, no hay mucho para ganar y por lo tanto deja de ser atractivo. También bajó de manera sustancial la formación de activos externos o la fuga de capitales, que volvió a parámetros similares a los que hubo en la gestión de Néstor y Cristina Kirchner y que no tienen nada que ver con la espantosa situación que se dio durante los años del macrismo. Y eso también es muy importante para un país que tiene que administrar sus divisas como un bien escaso, con el alivio que hoy tiene por la negociación de la deuda con los privados y con seguramente la que va a terminar en términos similares según los trascendidos y demás. Carlos, el Fondo Monetario. A propósito de ese tema, te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo la negociación con el Fondo Monetario? Guzmán decía, bueno, no es imprescindible, pero probablemente la Argentina tenga un acuerdo cerrado con el Fondo Monetario en el mes de mayo. Digo, ¿eso es importante? ¿Sirve para la reactivación económica o lo pondrías a un costado y es parte de otra agenda? No. Vos pensás que la Argentina tiene un cronograma de pago con el fondo que es incumplible y que es un disparate y que, como algunas veces yo he dicho, muestra cuál era la intencionalidad política del gobierno anterior y del fondo, que, como todos sabemos, en función de una decisión del gobierno de Estados Unidos de apoyar la gestión de Macri, le prestó y se hizo un cronograma de pago que era imposible de cumplir, con la idea de que si ganaban ellos lo arreglaban fácil y si ganaban otros que quedaran bien agarrados para que el fondo los pudiera apretar. Bueno, creo que lo que se está negociando es un periodo de gracia que por lo menos hasta el 2025 la Argentina no pague nada. Es decir, que 2 años después que termine esta gestión de gobierno no habría desembolsos con el Fondo Monetario Internacional y se está hablando de un plazo de alrededor de 10 años, según lo que yo he escuchado, leído, y me parece que es los términos de lo que se está negociando. Cuando se dice antes de mayo, creo, Julián, que tiene que ver porque en mayo vence la deuda del Club de París, que es otra cuestión que está ahí pendiente, y tener resuelto el tema con el fondo facilitaría la discusión y el arreglo con el Club de París, que por otro lado son los mismos, porque el Club de París, para quienes no lo saben, también son los estados. Claro, siempre, son los mismos, Carlos, que son los accionistas del Fondo Monetario Internacional, por eso
nuestro presidente está hablando Sí. Con los distintos presidentes o jefes de gobierno de los distintos estados miembros del Fondo Monetario, que es una manera también de ayudar a converger en esa negociación, tratando de obtener los votos necesarios el día que se trate para que la Argentina consiga ese alivio, pensando que esos recursos que no se van a destinar a pagarle al Fondo Monetario engrosarán los recursos que el Estado tendrá para volcarlo a obras de infraestructura, mejorar la estructura sanitaria, la estructura educativa, la inversión en ciencia y tecnología, los planes de vivienda, etcétera, etcétera. Todos a su vez generadores de actividad y de empleo si se hace bien.